Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este curso del procedimiento especial sancionador, en particular sobre algunos temas relacionados con la competencia y qué autoridades son las que deben de resolver estas denuncias y cómo las deben de resolver. Acuérdense que ayer pues vimos que el procedimiento especial sancionador inició desde el primer tribunal electoral, el Tribunal Federal Electoral. Y bueno, era la autoridad jurisdiccional la que resolvía los procedimientos especiales sancionadores, y después por ahí del 2007 fue cuando nace ya el procedimiento así con este nombre especial sancionador para que, para que tenga el efecto de dictar inmediatamente medidas cautelares. Sin embargo, de 1996, como lo vimos ayer, hasta el 2014, era el IFE quien resolvía en primera instancia estos medios de estas denuncias o procedimientos, y en segunda instancia revisaba el tribunal. Entonces, durante toda esa etapa, pues muchas veces el Tribunal Electoral pues revocaba las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, o en otras ocasiones las confirmaba, pero eran dos argumentos y dos interpretaciones al sistema jurídico distinto, uno por parte de la autoridad administrativa y otro por parte de la autoridad jurisdiccional. Entonces, bueno, tardaban un poco más los procedimientos porque una vez que resolvía el INE, tenía que revisarse esta resolución en ese tiempo, bueno, del IFE por el Tribunal Electoral. Entonces teníamos dos resoluciones, una de la autoridad administrativa y otra del Tribunal Electoral. Fue por eso que, bueno, hubo una reforma muy importante en el 2014. Se revisaron estos temas y se discutieron mucho estos temas. Y entonces en el 2014 se decidió nuevamente regresar al modelo de 1990, fíjense, en donde era el tribunal el que resolvía los procedimientos especiales, bueno, no especiales en ese tiempo, pero los procedimientos sancionadores. Ahora ya con la creación de este procedimiento especial sancionador, en el 2014, pues las legisladoras y los legisladores decidieron que fuera nuevamente el tribunal el que resolviera en única instancia, y que ya solamente el INE pues fuera una autoridad que integrara todo el expediente, recabara las pruebas necesarias en su caso, desahogara las audiencias necesarias, y una vez integrado todo el expediente, lo mandara al tribunal electoral, y fuera el tribunal electoral quien resolviera en única instancia todos estos asuntos. Acuérdense que en 2014, pues por primera vez nace el INE. Antes de 2014 teníamos el Instituto Federal Electoral. Entonces aquí también, pues fue una gran transformación en el sistema jurídico electoral mexicano, porque el INE adquirió atribuciones de un órgano nacional. El IFE, como su propio nombre lo decía, el IFE era un Instituto Federal Electoral, y en realidad el IFE se encargaba de organizar las elecciones federales, pero por ahí tenía alguna competencia también para la organización de las elecciones locales, relacionadas obviamente con la credencial para votar con fotografía. Desde que nace el IFE en 1990, el encargado de expedir la credencial para votar con fotografía y el encargado de llevar a cabo las listas nominales de todas las personas que van a emitir su voto, pues es el INE, ya sea en elecciones locales o en elecciones federales. Por ahí en algún tiempo, el estado de Baja California decidió crear su propia credencial. Hubo una elección donde se utilizó la propia credencial de una entidad federativa local, pero no funcionó el sistema porque muchas personas en esa elección en Baja California fueron a votar con la credencial del IFE y no con la credencial del estado de Baja California. Y además fue un sistema muy costoso
una lista nominal que le costó mucho dinero a la entidad federativa. Entonces, bueno, después de esa elección, Baja California decidió no tener su propia credencial, sino utilizar la credencial del IFE. Entonces fue el único estado, ha sido el único estado que ha intentado crear su propia credencial, pero bueno, quedó ahí muy claro que realmente era suficiente con tener la credencial para votar con fotografía de el INE, en esos tiempos el IFE, ¿no? Pero bueno, antes de 2014 prácticamente solamente en eso intervenía el IFE relacionado con el tema de las elecciones en las entidades federativas. Así nació el IFE, posteriormente ya se le incorporó en el 2007 al IFE también la atribución, como ya vimos ayer, de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión. Fue otro paso en donde el INE intervenía también en las elecciones de las entidades federativas, pero bueno, ya en el 2014, ya de plano, le cambian el nombre, le ponen Instituto Nacional Electoral y le dan todavía mucho mayores atribuciones para intervenir en los procesos electorales en las 32 entidades federativas del país. Entre sus grandes atribuciones, el INE tiene la de la fiscalización. El INE es el que fiscaliza todas y cada una de las elecciones, tanto a nivel federal como en las 32 entidades federativas del país. La fiscalización es vía electrónica, con una plataforma muy importante, en tiempo real, etcétera, ¿no? Pero además, entre otras reformas que sucedieron en el 2014, bueno, fue esta. Le dieron muchísimas atribuciones al INE. Le dieron facultades de delegación. El INE puede delegar cualquiera de sus atribuciones a los institutos estatales electorales. También le dieron facultades de atracción. El INE puede atraer cualquier atribución que tiene un instituto estatal electoral, la puede atraer el INE y en su caso el INE asumir esa función que debería de asumir un instituto, lo puede hacer el INE. Y la tercera facultad muy importante que le dieron al INE en el 2014 fue de asunción. El INE, ¿qué quiere decir facultades de asunción? Que en un momento dado el INE puede organizar una elección en una entidad federativa. Es decir, el INE puede sustituir las funciones de un instituto estatal electoral y en vez de que el instituto organice la elección, la puede organizar en un momento dado el INE, si así lo deciden, la mayoría de las consejeras y consejeros del Consejo General del INE, es decir, si 8 deciden organizar la elección, pues se organiza la elección por el INE y no por el Instituto Estatal Electoral. Este supuesto que se veía muy complejo que sucediera, pues ya sucedió en el estado de Colima, en donde en una elección extraordinaria para una gobernatura, quien organizó la elección extraordinaria fue el Instituto Nacional Electoral y no fue el Instituto Electoral del estado de Colima. Entonces es un ejemplo donde el INE asumió sus atribuciones y sus facultades de asunción y de organizar una elección en una entidad federativa. Entonces imagínense, monitorean todo en radio y televisión de todas las elecciones. Monitorean también todo lo que aparece en redes sociales y en espectaculares, etcétera, de todas las elecciones. También se encarga de la fiscalización de todas las elecciones. También se encarga de capacitar a funcionarias y funcionarios que van a integrar las casillas, porque recuerden que también en 2014 nace el modelo de la casilla única y entonces muchas entidades federativas ya tienen elecciones al mismo tiempo que las federales. Simple y sencillamente, si pensamos en el 2024, para el 2024 vamos a tener las elecciones de la Presidencia de la República, del Senado de la República y de diputaciones federales. Pero además vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas de las 32. Todo al mismo tiempo. Obviamente va a ser la elección más grande de nuestro país porque pues se juntaron 30 entidades federativas con las elecciones federales.
Y el INE va a tener que hacer todo esto, la fiscalización, el monitoreo, radio, televisión, redes sociales, capacitación, integración de mesas directivas de casilla, porque es solamente una casilla. Y en esa casilla se van a recibir las elecciones federales y las elecciones locales. Es decir, nosotros como ciudadanas y ciudadanos vamos a ir a votar a una sola casilla para las elecciones federales y para las elecciones locales. Todo eso corresponde al INE. Pues va a ser la elección más grande, imagínense nada más imprimir las boletas federales y luego que los institutos estatales electorales impriman las boletas locales. Más o menos yo calculo, no estoy seguro, pero más o menos yo calculo que vamos a tener pues una lista nominal aproximadamente de 95 millones de personas para el 2014. Si no entra, como vimos, el voto electrónico, pues vamos a estar en eso, en esos procedimientos, ¿no? Porque así lo señala actualmente la ley. Bueno, entonces, con tantas atribuciones que adquirió el INE en el 2014, pues decidieron el poder reformador, el poder legislativo dijo, bueno, tiene ya tantas atribuciones el INE, que bueno, los procedimientos especiales sancionadores, ya que no los resuelve el INE, que ahora lo resuelve el tribunal y así el procedimiento además es más efectivo, es más eficiente porque va a ser más rápido. Si el procedimiento especial sancionador debe ser más rápido, pues para darle mayor rapidez y mayor eficiencia a sus resoluciones, que sea solamente el tribunal el que lo resuelva. Entonces fue lo que se decidió en el 2014. Pero luego por ahí también hubo un problema que se discutió, ¿no? Y se dijo, bueno, pero no puede haber una sola instancia, porque diversos tratados internacionales, diversas normas internacionales aconsejan que cualquier asunto debe ser revisado en dos instancias. Deben de agotarse por lo menos dos instancias para tener un debido proceso. Algunos tratados internacionales y algunos especialistas señalan que no hay un debido proceso en un asunto, en un juicio, si nada más lo revisa una sola autoridad. Que por lo menos, dicen tratados internacionales, debe de revisarse ese asunto, ese juicio o lo que sea en dos instancias. Y entonces, bueno, el procedimiento especial sancionador antes lo revisaba en primera instancia y lo resolvía el INE y en segunda instancia lo resolvía el tribunal. Pero si las legisladoras y los legisladores decidieron en el 2014 que solo fuera el tribunal, entonces venía ahí el conflicto. Debe haber dos instancias para que no sea una sola autoridad la que resuelva todos los juicios, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues decidieron las legisladoras y los legisladores en la reforma constitucional, pues crear dos instancias dentro del tribunal. Y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para tener dos instancias dentro del propio tribunal? Y entonces, bueno, en las discusiones y en la revisión del tema, pues las legisladoras y los legisladores decidieron crear una nueva sala en el tribunal. Ya no va a resolver el INE los procedimientos especiales sancionadores, ya no va a resolver el INE como se le dice comúnmente el PES. Bueno, entonces vamos a crear una sala en el tribunal para que sean dos instancias y entonces vamos a crear una sala que resuelva todos los procedimientos especiales sancionadores. Y es así como en el 2014 nace una nueva sala regional en el tribunal. Antes eran 5 salas regionales y la sala superior. Con la reforma de 2014 nace una nueva sala que se llama Sala Regional Especializada. ¿Por qué se llama especializada? Porque va a resolver solamente los procedimientos especiales sancionadores. Es una sala que la única competencia que tiene es resolver los procedimientos especiales sancionadores. Para eso se creó. Y luego aquí también se ha discutido mucho el tema
¿Por qué se llama sala regional especializada? Si no es una sala regional, es una sala nacional en realidad, porque tiene competencia en todo el país. Todos los procedimientos especiales sancionadores llegan a la sala regional especializada. Las otras 5 salas del Tribunal Electoral tienen competencia conforme a su circunscripción. Una sala revisan los asuntos de unas entidades federativas, otra de otros, así son 5 salas. Pero ninguna sala repite ninguna entidad federativa. Y entonces nace la sala regional especializada y se dice aquí qué competencia va a tener nacional. Cualquier procedimiento especial sancionador lo va a resolver la sala regional especializada. Entonces algunos han cuestionado pues su nombre de sala regional, porque en realidad es una sala nacional que va a recibir todos los procedimientos especiales sancionadores. Acuérdense, ahorita vamos a ver los procedimientos especiales sancionadores, pues son para revisar todos estos temas relacionados con radio y televisión. Sin embargo, también ya se le ha dado procedencia desde hace algunos años al procedimiento especial sancionador, también para revisar, esto es muy importante, temas relacionados con violencia política en razón de género. Entonces, se puede presentar una denuncia, por ejemplo, por algún tema relacionado con radio y televisión, alguna propaganda política prohibida, calumnia, etcétera, pero también se puede promover el procedimiento especial sancionador cuando se trate de algún asunto relacionado con violencia política en razón de género. Entonces, obviamente, tiene mayor competencia la sala regional especializada para todos estos temas. Entonces, bueno, viene la reforma constitucional el 10 de febrero de 2014 y se dice en el apartado de la Constitución, el Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos, es decir, rápidos, de rápida resolución, en términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el expediente. Es decir, el INE va a admitir todos los procedimientos expeditos, todos los procedimientos especiales sancionadores, e investigará las infracciones que se hacen valer en esos procedimientos especiales sancionadores, y una vez que hace toda la investigación el INE, dice la Constitución, se integrará debidamente el expediente para someterlo a conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así dice la Constitución. Entonces, en ese momento queda claro con esa reforma constitucional que quien ahora va a resolver todos los procedimientos especiales sancionadores será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero quien debe integrar los procedimientos especiales sancionadores debe ser el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, también la Constitución dice, en el procedimiento especial sancionador, el instituto, o sea, el INE, podrá imponer, entre otras, medidas cautelares. Entonces aquí nos dice la Constitución, bueno, quien va a resolver los procedimientos especiales sancionadores será el tribunal, pero quien va a imponer en un momento dado una medida cautelar será el INE. Es decir, llega la denuncia directamente al INE e inmediatamente el INE puede imponer medidas cautelares. Puede dictar medidas cautelares. Esto es fundamental. Y es una tarea del INE, no del tribunal. Les digo, como les decía ayer, para mí lo más importante de los procedimientos especiales sancionadores, independientemente que después se pueda sancionar a quien resulte responsable, e independientemente que con procedimientos especiales sancionadores puedan servir las pruebas también que se presentan en los procedimientos especiales sancionadores, esas pruebas puedan servir después para que se anule una elección,
desde mi punto de vista, lo más importante de los procedimientos especiales sancionadores es imponer medidas cautelares. Dar de baja alguna propaganda que esté por ahí en radio, en televisión o en redes sociales que esté afectando el proceso electoral, que esté afectando la campaña electoral. Entonces, quien dicta las medidas cautelares será el INE, no el Tribunal Electoral. Sí, adelante. Por ahí había una participación. Adelante. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Bulmaro? Adelante. Buenos Buenos días a todas días. las compañeras y compañeros. Yo quisiera saber su opinión respecto de, en una eventual reforma, que las medidas cautelares las pueda otorgar el Tribunal Electoral, ya que, como hemos visto en las últimas, bueno, en las elecciones y particularmente en la revocación de mandato, las medidas cautelares en la sede administrativa, en la comisión de quejas del INE, pues ha sido también un tema ahí de mucha controversia, de mucho conflicto entre los partidos políticos y la autoridad electoral, ¿no? Como que juez y parte es complicado. Creo que podría ser, pero quisiera conocer su opinión respecto de que pudiera ser mejor el tribunal quien otorgara medidas cautelares. Gracias. No, muchas gracias a ti, Bulmaro, por tu participación. Mira, eso se discutió y se pensó mucho en la reforma de 2014 y se dijo, bueno, que dicte medidas cautelares el INE porque a él le llega directamente la denuncia y para que sea más rápido, que dicte medidas cautelares el INE porque además llega la denuncia y entonces el INE tiene que hacer toda la investigación. Entonces se decía, ¿cómo va a dictar medidas cautelares el tribunal si el que tiene que hacer la investigación cuando llega inmediatamente la denuncia es el INE, ¿no? Pero bueno, lo que sucedió aquí es que se dijo, bueno, el INE va a dictar medidas cautelares, ahorita lo vamos a ver, en 24 horas, si es que las debe de dictar o imponer. Y lo que hizo aquí el legislador dijo, bueno, lo que vamos a hacer en el tribunal es que si yo no estoy de acuerdo con la imposición de medidas cautelares, o se lo solicité en mi denuncia al INE y el INE no dictó las medidas cautelares, entonces inmediatamente me voy al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral confirme el dictado o el no dictado de las medidas cautelares en procesos muy breves. Pero quizá aquí tenga razón Bulmaro y a lo mejor valdría la pena pues que ya directamente lo haga el tribunal también para no tener una doble instancia, ¿no? Y sea más efectivo y más rápido el procedimiento. Porque aquí primero revisamos si el INE dicta o no medidas cautelares, pero finalmente la última decisión la va a tomar el Tribunal Electoral. Entonces, quizá aquí también lo podríamos hacer más efectivo este procedimiento, pues si el dictado de medidas cautelares lo hace en una sola instancia el Tribunal Electoral. Porque hasta ahorita, como lo vamos a ver, pues el tribunal revisa también si se impusieron medidas cautelares o no cuando las solicite quien presentó la denuncia. En algunos casos el INE impone medidas cautelares, en otros no, aunque lo haya solicitado quien presentó la denuncia. Cuando no impone medidas cautelares y lo solicitó quien presentó la denuncia, inmediatamente eso se puede impugnar ante el tribunal y quien presentó la denuncia le puede decir al tribunal, oye, el INE no dictó medidas cautelares, entonces sabes qué tribunal tú díctalas, pero ya pasó más tiempo y ya la propaganda causó más perjuicio en esa campaña. Entonces, quizá Bulmaro tenga razón y sea directamente ya la autoridad jurisdiccional la que también dicte medidas cautelares, aunque posteriormente haga la investigación de esta denuncia el INE. Son temas muy importantes que se han estado revisando. También les digo, de plano se dijo, no, pues que también haga la investigación el tribunal, de plano que la denuncia sea toda jurisdiccional. Pero no, pues el tribunal no tiene la estructura suficiente para realizar investigación de una denuncia en todo el país. Y como el INE es el que monitorea todo en radio y televisión, monitorea redes sociales, monitorea temas en espectaculares, ¿no? Monitorea propaganda impresa,
pues se dijo, no, sí es más sencillo que quien haga toda la investigación sea el INE, quien recabe las pruebas, pues sea el INE, y ya después que resuelve el tribunal. Pero quizá aquí sí valdría la pena darle una revisada, como dice nuestro compañero, a ver si de plano el tribunal dicta medidas cautelares directamente. Ahorita vamos a ver los plazos y esos temas, pero muchas gracias por tu participación, Bulmaro, y estamos aquí listos para cualquier otra participación de cualquier compañera o cualquier compañero. Bueno, después se dijo en esa propia reforma 2014, ¿cuál es la finalidad de los procedimientos especiales sancionadores? ¿No? La finalidad principal del derecho sancionador electoral es prevenir las conductas que puedan vulnerar la normativa electoral o sancionarlas cuando se hubieran producido. Para aplicar la sanción, entonces, se requiere de un estudio del sistema normativo y probatorio. Ya después, en otras sesiones, van a ver el sistema probatorio, pero por lo general, con que se presenten pruebas indiciarias, las mínimas pruebas, se le da seguimiento a la denuncia. No hay que presentar todas las pruebas como la parte que tiene que denunciar no tiene que presentar todas las pruebas, pero sí tiene que presentar pruebas mínimas para que no se entienda, pruebas indiciarias, para que no se entienda como una denuncia con solamente hechos genéricos, que realmente no me llevan a ningún lado porque me están diciendo una serie de irregularidades, pero no se están ofreciendo ni aportando siquiera las pruebas mínimas. Entonces, si nos dice la ley, debes de llegar tu denuncia, debes de presentar tu queja, pero deben de presentarse mínimas pruebas para que se le dé seguimiento. Ojo, otro tema muy importante de las quejas y denuncias. Ya no nos podemos desistir, porque acuérdense que la materia electoral es derecho público, son actos públicos, la materia electoral son actos y resoluciones que pueden afectar todo un proceso electoral y pues todas las ciudadanas y los ciudadanos intervenimos en un proceso electoral, por lo menos con nuestro voto. Por lo tanto, una vez que da inicio la queja, ya no nos podemos desistir de la queja. Le debe dar seguimiento la autoridad electoral y la autoridad administrativa y después la autoridad jurisdiccional. Aquí sí tiene algunas diferencias, por ejemplo, con la materia penal. A lo mejor en la materia penal se presenta una denuncia y luego me desisto y retiro la denuncia. Aquí en procedimientos especiales sancionadores le debe dar seguimiento la autoridad hasta resolver el asunto. Y también en algunos temas nos dice la legislación que la autoridad puede proceder también de oficio. La propia autoridad administrativa de oficio puede darle seguimiento a un procedimiento especial sancionado. Ahora, ¿cuándo procede el procedimiento especial sancionador? ¿Cuáles son las normas que se tienen que afectar, que se tienen que vulnerar, ¿no? Y nos dice la legislación, dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del INE, vía la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial sancionador cuando se denuncie la comisión de conductas que, cuando se viole lo que señala la base 3 del 41 o el octavo del 134 de la Constitución. Ahorita vamos a ver esos temas de qué hablan, pero de entrada se refieren a funcionarios públicos y a recursos de los funcionarios públicos y propaganda que puedan realizar los funcionarios públicos. Adelante, Roberto, buenos días. Te escuchamos, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Una pregunta con respecto a lo que comentaba del desistimiento. ¿Esto aplica para cualquier ente o solamente aplica para, por ejemplo, para partidos políticos? O sea, un ciudadano común que promovió una queja, ¿cómo se llama? En procedimiento especial sancionador, no, procesalmente ya no podría desistirse. Sí, exactamente, Roberto. Aplica para todas las que den inicio a una denuncia, a un procedimiento especial sancionador. Nos dice la legislación que una vez que se presente, ya debe darle seguimiento la autoridad de oficio
Ya no puede existirse ni una persona física, ni moral, ni un partido político, ni un ciudadano, quien haya presentado la denuncia, ya no puede existirse porque esa denuncia puede estar afectando el proceso electoral. Eso que se está denunciando, esos actos pueden estar afectando el proceso electoral. Por ejemplo, llegan y dicen, no, pues es que aquí un servidor público está haciendo propaganda política a favor de tal candidato y está utilizando recursos públicos a favor de tal candidato. Entonces, imagínense, llega esa denuncia y le dicen a la autoridad administrativa, oye, aquí hay un servidor público utilizando recursos públicos a favor de un candidato y haciendo propaganda política a favor de un candidato y en un día que no es un día inhábil, etcétera. Y entonces imagínense que a los 3 días, pues esa persona dice, no, me desisto. No, pues ya el INE o la autoridad administrativa pues tiene que revisar si se están incorporando ahí recursos públicos a la campaña, tiene que revisar si hay propaganda política indebida, prohibida o por parte de un servidor público, etcétera, porque eso ya está afectando el proceso electoral. Ya no puede decir la autoridad administrativa, ya no voy a hacer nada porque ya se desistió la persona, no. Ahora tengo que investigar si esa propaganda está afectando el proceso electoral. O si esa propaganda, por ejemplo, está induciendo al voto a favor de una persona o de una candidatura. Entonces, como se están afectando principios constitucionales dentro de un proceso electoral, ya no puede decir la autoridad, pues no importa porque ya se desistió quien presentó la denuncia. No, esto puede afectar el proceso electoral y tengo que darle seguimiento. Inclusive, fíjense, la ley va todavía más allá. La ley dice, si la autoridad administrativa advierte alguna irregularidad, de oficio se presenta la denuncia y se le da seguimiento. Ni siquiera tiene que llegar una persona, un partido, una ciudadana, una persona física o moral al INE a presentar una denuncia. Si el INE lo advierte directamente, el INE revisa ese tema de oficio y le da seguimiento y presenta la denuncia y se le da seguimiento, así por parte de la autoridad administrativa. Ahora, también hay por ahí excepciones. Por ejemplo, si hay una propaganda donde se está calumniando a una persona y esa persona estima que se le está calumniando, sea candidato, candidata, partido político, precandidato, lo que sea. Cuando se trata de calumnia, entonces sí, quien debe promover la denuncia es la persona que está afectada por esa calumnia. Ahí sí no se puede seguir de oficio y ahí sí no puede presentar la denuncia a cualquier persona. Si se trata de calumnia, ahí la denuncia sí la tiene que presentar el afectado directamente y decirle a la autoridad administrativa por qué se debe sancionar y por qué en realidad ese tema encuadra en una calumnia y por qué se le está calumniando directamente ahí. Esa sí es una excepción muy importante y en los casos de calumnia ahí sí tiene que ir directamente la persona afectada. Bueno, continuamos. Entonces la ley en el 2014 nos dice que va a proceder el procedimiento especial sancionador cuando se afecten temas relacionados, estos que les digo de servidores públicos, cuando existan temas que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral o cuando se constituyan actos anticipados de pre-campaña o campaña. Ya van a ver después en otras sesiones cómo además de estos 3 supuestos que marca la ley, también lo dice específicamente en un criterio el Tribunal Electoral, también van a proceder los procedimientos especiales sancionadores cuando se advierta violencia política en razón de género. Eso también está claro. No entró directamente con la reforma de 2014, pero ha evolucionado el procedimiento especial sancionador y también se resuelven muchos asuntos cuando se trate de violencia política en razón de género. Inclusive las personas sancionadas por violencia política en razón de género, una de las sanciones puede ser que se le inhabilite para participar en un proceso electoral durante un periodo determinado. Pues a mí me pueden sancionar y la sanción va a ser, ¿sabes qué? No puedes participar en los próximos 6 años, por ejemplo, en un proceso electoral porque se acreditó violencia política en razón de género
que tú la realizaste, ¿no? Entonces, bueno, esos temas los van a revisar después a fondo en algunas otras sesiones relacionadas con este diplomado de procedimiento especial sancionado. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 41 de la Constitución, base 3? Que es uno de los supuestos para que proceda el procedimiento especial sancionador. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho de uso permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos y las candidatas independientes también tendrán derecho a los medios de comunicación. Entonces aquí se sigue diciendo el 41. Acuérdense que el 41 se reformó de una forma muy importante, como ya lo vimos ayer, se reformó y entonces en el 2007 se dijo que ya todo lo que aparezca en radio y televisión debe ser regulado por el IFE en ese tiempo, ¿no? Todo lo que aparezca en radio y televisión, toda la propaganda en radio y televisión, toda su propaganda política de los partidos políticos y sus candidaturas debe estar regulado por el IFE, debe ser autorizado por el IFE. Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Así se dijo en el 2007. Ni persona física, ni persona moral, ni partido político, ni candidata, ni candidato, ni ciudadano, ni ciudadana. Entonces, si por ahí se advierte una propaganda política que no está autorizada por el INE, pues inmediatamente, obviamente, procede el procedimiento especial sancionado. Si hay un anuncio en la televisión con propaganda política que no autorizó el IFE, ahora el INE, esa propaganda política, pues está prohibida por la ley. Y entonces viene ahí el procedimiento especial sancionador, viene la investigación, quién transmitió esa propaganda, quién pagó esa propaganda y, ojo, tercero, a quién está beneficiando esa propaganda. Porque el INE no la autorizó, pero como el INE monitorea todo, pues se advierte que existe. Entonces, por ejemplo, si yo presento una denuncia y le digo al INE, oye, tal día, a tal hora apareció esta propaganda política en tal canal de la televisión, el INE lo monitorea inmediatamente y dice el INE, yo no autoricé esto. Pero como tiene el monitoreo el INE, tiene el testigo de grabación, incorpora en el expediente ese testigo de grabación, llega la queja al tribunal y el tribunal revisa, a ver, aquí hay una propaganda no autorizada por el INE. Ya me mandó el INE este testigo de grabación donde se acredita efectivamente esta propaganda. Y entonces el INE también tiene que mandar al tribunal, mira, la propaganda la pagó tal persona, se transmitió en tal canal de televisión y está beneficiando a tal partido político o a tal candidato. Con esas pruebas, el tribunal va a tener que sancionar. ¿A quién va a sancionar el tribunal? Pues a todos los responsables, no a una sola persona. El tribunal puede sancionar a la televisora por transmitir propaganda política prohibida, no autorizada por el INE. Puede también sancionar a quien pagó esa propaganda. Y ojo, puede también sancionar a quien está beneficiando esa propaganda. Imagínense que esa propaganda beneficia a un partido. Y entonces cuando se presenta la queja, llega ese partido y le dice al tribunal, ¿sabes qué? Yo no pagué esa propaganda, no, pero te está beneficiando. Entonces, aquí es muy importante ese tema. Cuando a mí como partido político o como candidata o candidato advierto que hay una propaganda que me está beneficiando, pero yo no la pagué, yo no ordené transmitirla en radio y televisión, no sé por qué está ahí, pero me está beneficiando. Lo que tengo que hacer yo como partido político, candidato o candidato, es ir al INE y deslindarme y decirle al INE, ya advertí que en radio o en televisión o en redes sociales hay una propaganda que me está beneficiando, que no autorizó el INE. Pero ¿sabes qué, INE? Yo no la contraté, yo no la mandé contratar para que apareciera ahí. Ya sé que me está beneficiando, pero me deslindo de esa propaganda. Al presentar mi escrito de deslinde ante la autoridad administrativa, yo ya no voy a ser sancionado. Porque, ojo, aquí entra la figura que se llama culpa invigilando. Si no me deslindo,
entonces me pueden sancionar. Por lo que se llama culpa en vigilando, porque tú sabías que estaba una propaganda prohibida ahí, te estaba beneficiando y no dijiste nada. Entonces también puede ser sancionado como partido político, como candidata o candidato. Desde un espectacular, a lo mejor yo voy caminando por ahí en una avenida, en una ciudad, y veo un espectacular, sale mi imagen y mi partido. Y digo, son actos anticipados de campaña. Digo, pero me están beneficiando, no digo nada. Pues si no dices nada, van a sancionar al partido político y a la persona que aparece en esa imagen. Además de quien pagó ese espectacular, ¿no? Etcétera. O sea, pueden ser distintos los responsables. Ahora, si es en radio y televisión, pues pueden sancionar al que apareció en la imagen y también a la televisora. Nada más que ojo, ese tema también lo van a ver posteriormente, pero se los voy diciendo, no de una vez. No los van a sancionar igual. Eso también es muy importante. Ya apareció mi imagen, no dije nada, me está beneficiando el espectacular o me está beneficiando la propaganda ahí en la televisión, por ejemplo. No dije nada, me van a sancionar a mí, porque ahí está mi imagen, pero también van a sancionar a la televisora porque lo transmitió en la televisión. Y viene y entra lo que van a ver posteriormente que se llama la figura de individualización de la sanción. A ver, a mí como persona física o como precandidato, si ustedes quieren, bueno, ahí apareció mi imagen en la televisión. No estaba autorizado por el INE y aparecía ahí en la televisión. ¿Con cuánto me van a sancionar? ¿Y con cuánto van a sancionar a la televisora que tenía la prohibición de transmitir esa propaganda política? La individualización de la sanción quiere decir que va a ser muy diferente la sanción. Imagínense que me digan a mí, te voy a sancionar con 500 millones de pesos, pues ¿cómo crees? ¿De dónde te voy a sacar? Imposible. Pero a la televisora sí le pueden decir, ¿sabes qué? Pagas 1 millón de pesos de sanción. ¿Pero cómo? Pues sí, porque transmitiste una propaganda ahí prohibida y afectó el proceso electoral. Entonces, la individualización de la sanción quiere decir que se va a sancionar a cada uno de los responsables de acuerdo a su capacidad económica. Tampoco crean que a nosotros pues, nos van a sancionar con 1,000 millones o 1 millón o 2 millones o lo que quieran porque de dónde lo vamos a sacar. Entonces, muchas veces el INE tiene convenio pues con la Secretaría de Hacienda, con el SAT, con diversas autoridades y también en la investigación muchas veces el INE pues pide, por ejemplo, la declaración de impuestos de tal persona física o tal persona moral. Y con base en esa declaración de impuestos, con base en esa capacidad económica, se va a sancionar. Entonces, por una misma conducta, la sanción es diferente. Para unos es más dinero, para otros es menos dinero, etcétera, de acuerdo a su capacidad económica. Obviamente, las que tienen mayores sanciones son las televisoras, porque las televisoras son los que tienen las personas morales, que en su caso tienen mayor capacidad económica. Entonces, a lo mejor a mí me sancionan con 10 pesos y a la televisora con 100, por la misma conducta. Luego, ojo, que también lo van a seguir revisando, pero también me voy adelantando un poco. ¿Con cuánto se va a sancionar de acuerdo a la conducta? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el derecho penal, acuérdense que cuando hablan de procedimiento especial sancionador, van a haber muchos temas relacionados con el derecho administrativo y muchos otros temas relacionados con el derecho penal. Es una mezcla, los procedimientos especiales sancionadores son una mezcla del derecho administrativo, del derecho penal y del derecho electoral. Tienen elementos de estos tres. Entonces, por ejemplo, en el penal, si cometo tal delito, son 3 años de pena. A ver, en el derecho, en el procedimiento especial sancionador, si cometo tal infracción, ¿por cuánto me van a sancionar? No hay un catálogo de sanciones específico, como en el penal. El penal es mucho más sencillo imponer una sanción porque nos dicen, a ver, pues cometiste este delito y la ley dice, si cometes este delito,
entonces la sanción son 3 años de prisión, por ejemplo. Pues está bien. Simplemente tenemos que hacer la investigación y si se acredita el delito, pues revisamos la ley y dice, pues son 3 años. O de 3 a 6 años, bueno, está bien, ¿no? Decidimos y listo. En el procedimiento especial sancionador es discrecional. La autoridad decide si es amonestación, si es multa, si es una sanción de 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, si es suspensión del registro del partido político, si de plano hay que cancelar el registro del partido político, etcétera. Si hay que suspender sus administraciones en un 50%, como sucedió, como vimos ayer, en el caso Amigos de Fox y en el caso Pemex Gate, pues le dijeron al PRI y al PAN, te vamos a suspender la mitad de lo que te estamos dando cada mes, de lo que te corresponde como financiamiento público de tu papá, como partido político, te vamos a suspender el 50%. Esa es otra sanción. Pero no hay una relación directa de la conducta y cuál va a ser la sanción. Es discrecional la individuación de la sanción. Aquí decide la autoridad, esto es amonestación, esto es cancelación de registro. Entonces también tiene que tener mucho cuidado la autoridad, que ahora quien sanciona no es el IFE, es el tribunal, pues el tribunal cuando sancione tiene que revisar todos esos temas para que la sanción sea debidamente justificada, pero no se exceda, como sucedía muchas veces, que llegaban antes del 2014, llegaban los partidos al tribunal y le decían, oye, es que el INE se excedió en su sanción, fue demasiado. Y entonces el tribunal tenía que revisar si el INE, si el IFE en ese tiempo se excedió o no se excedió en la sanción. Ahora ya no, porque ahora es directo. Pero bueno, como les decía, en el procedimiento especial sancionador se va a sancionar cuando se afecte este tema de radio, de radio y televisión y redes sociales. También nos habla el 134 de la Constitución cuando procede el PES, cuando exista propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de administración pública. O sea, cualquier orden de gobierno, si emite propaganda que esté prohibida por la ley o que no esté autorizada por el INE, obviamente, pues también va a ser sancionada. Aquí el 134 tiene directamente una prohibición a los servidores públicos. Sobre todo, como dice el segundo párrafo, en ningún caso la propaganda de los órdenes de gobierno federal, local y municipal incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Nace esta disposición en el 134 de la Constitución directamente para los servidores públicos, para que no realicen propaganda política a favor o en contra de un partido político durante las elecciones, también para que los servidores públicos no se promocionen directamente ellos como precandidatos, y también nace ese 134 para revisar en todos los casos que no se incorporen recursos públicos a las campañas. Entonces, el 41 se refiere a personas físicas o morales, partidos políticos que no hacen propaganda política en radio y televisión y en redes sociales que no esté autorizada por el INE. Y el 134 se refiere directamente a servidores públicos que no promuevan propaganda política que no sea autorizada por el INE, que no hablen a favor o en contra de un partido político o sus candidaturas, los servidores públicos, los órdenes de gobierno, y que tampoco ellos se promocionen directamente para un cargo o una candidatura, y sobre todo que no se ejerzan recursos públicos durante las campañas. Y vienen aquí los asuntos y llegan al tribunal los asuntos. Ya en otras sesiones van a haber bastantes asuntos que han llegado al tribunal donde se dice se están utilizando recursos públicos en la campaña. ¿Por qué? Pues porque el gobernador se presentó el día de la jornada electoral y estuvo promoviendo las candidaturas de un partido político. Ya pasó en Aguascalientes,
y ya se anuló en Aguascalientes una diputación federal por este tema. Precisamente en Aguascalientes, el día de la jornada electoral, el día de las elecciones de diputaciones federales, llegó el gobernador en el autobús del estado con su gabinete, se bajó ahí, pasó a saludar a todos los candidatos, los acompañó a la casilla. Esto se publicó en redes sociales. Luego en redes sociales también se publicó la boleta que marcó el gobernador a favor de determinado partido político. Entonces se dijo, se está induciendo al voto, se están utilizando las redes sociales, se están utilizando recursos públicos por parte de un servidor público y un servidor público de alta importancia porque es el gobernador. Pues todas esas irregularidades que ya van a ver en otras sesiones, seguramente, provocaron que se anulara la elección de diputaciones federales en Aguascalientes en el 2015. En un distrito se anuló la elección, de plano. Entonces vean cómo estos procedimientos especiales sancionadores, después también, como les decía desde un principio, pueden ser pruebas evidentes para que posteriormente se anule una elección porque no se cumplió con este 134 de la Constitución. Muy importante. Ahora, ¿qué son recursos públicos? Eso también debe quedar claro. Ojo, recursos públicos no solamente es dinero, porque luego nos quedamos con la idea, se metió dinero a la campaña, se metió dinero del gobierno, son recursos públicos. No, recursos públicos no solamente es dinero. Por ejemplo, yo soy servidor público en un municipio, ¿no? Por ejemplo, soy regidor o no regidor, cualquier servidor público dentro de un municipio. Y me dicen en el municipio, aquí tu horario de trabajo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y entonces un lunes a las 12 del día me voy a una campaña como servidor público. Estoy utilizando recursos públicos. ¿Por qué estoy utilizando recursos públicos? Porque a mí me pagan en el municipio para estar trabajando en el municipio, no para estar en una campaña. Y luego si me voy en el auto del municipio, estoy utilizando recursos públicos. Si me gasté la gasolina del coche del municipio, estoy utilizando recursos públicos, ¿no? Entonces, por ahí dice el tribunal. Si son días hábiles, no puede ir ningún servidor público a ninguna campaña. Después, si son días inhábiles, sí pueden ir los servidores públicos a una campaña. Pero luego entra otro problema más complejo. Y hay que ver cada caso concreto, ya lo verán en otras sesiones. Pero yo les pregunto, que aquí viene lo complejo de este tema. Si soy gobernador o gobernadora, ¿cuál es mi horario de trabajo? ¿Cuáles son mis días hábiles y cuáles son mis días inhábiles si soy gobernador o gobernadora? Y ahí viene el tema ya más complejo. Y luego, si soy gobernador o gobernadora, ¿estoy utilizando recursos públicos o no? Si voy un domingo a una campaña, pero voy con la seguridad que tengo como gobernador o gobernadora y voy en el auto del estado y en fin. Y hasta me lleva el chofer que trabaja conmigo los domingos, porque el chofer tiene que trabajar conmigo todos los días porque soy gobernador o gobernadora y en cualquier momento tengo que estar a disposición del estado y tengo que trabajar todos los días las 24 horas, porque a mí me nombraron gobernador o gobernadora todos los días de la semana, no nada más de lunes a viernes. Soy gobernador 6 años, de lunes a viernes, perdón, de lunes a domingo, no nomás de lunes a viernes. Pero por otro lado, fíjense los problemas en los que nos metemos en México. Por otro lado, la Constitución dice, eres gobernador, pero también tienes derecho a tu libertad de expresión, al derecho a la información, a participar en asuntos políticos, porque son derechos políticos que no se te pueden suspender por ser gobernador. Entonces, ¿hasta dónde puedo ejercer mi libertad de expresión como gobernador, pero hasta dónde tengo que atender el 134 de la Constitución que dice que no puedo favorecer a ningún candidato, no puedo hacer propaganda a favor de ningún candidato ni en contra de ningún otro candidato? Entonces, vean los temas. Por un lado, la Constitución nos dice libertad de expresión,
Y por otro lado, la Constitución nos dice, no, pero si eres servidor público y sobre todo de un alto rango como gobernador, tienes que tener mucho cuidado con tu libertad de expresión y con los recursos públicos. Cosa que no sucede en otros países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues el presidente de Estados Unidos hace campaña para reelegirse y utiliza recursos públicos y es presidente y al mismo tiempo es candidato a presidente. No pasa nada. Y el presidente puede decir, yo estoy con este partido, yo estoy en contra de este partido, yo me voy a promover para reelegirme, en este momento soy presidente y no voy a pedir licencia, soy presidente, voy a utilizar recursos públicos y voy a promover mi candidatura para reelegirme. No pasa nada. En México sí pasaría muchísimo, ¿no? Si un servidor público se está promoviendo con recursos públicos para reelegirse. Entonces, esos temas son los que se tienen que revisar siempre en cada reforma electoral que tengamos, porque nuestra Constitución tiene algunas restricciones constitucionales, como esta también del 41 de la Constitución, que nos dice, ¿sabes qué? Nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Y entonces el ejercicio de mi libertad de expresión como ciudadano, ¿dónde quedó? ¿Por qué en México yo como ciudadano no puedo ir al radio y decir yo estoy a favor de tal candidatura? No, no se puede. Contratar un tiempo en radio o un tiempo en televisión para promover una candidatura, yo tengo la prohibición como ciudadana y ciudadano. Y entonces, ¿dónde queda mi libertad de expresión? Que también habla la Constitución de ese tema. Entonces vean cómo no son casos sencillos, son casos muy complejos que poco a poco va evolucionando en sus criterios el Tribunal Electoral y otros tribunales, pero vienen ahí los temas que la Constitución por un lado protege de una forma muy importante los derechos fundamentales como la libertad de expresión, pero por otro lado también tiene que proteger la equidad en la contienda, que no se utilicen recursos públicos, que nadie contrate propaganda política en radio y televisión, etcétera. Entonces ahí viene donde se tiene que equilibrar este tema de no afectar tanto la libertad de expresión, pero tampoco afectar la equidad en la contienda en un proceso electoral. Sí, adelante Mayra, adelante Mayra, te escuchamos. Buenos días a todos. Buenos Sí, días, Mayra. mire, hay una situación, si bien menciona que durante la investigación, bueno, en una denuncia, una queja, se observa a un servidor público de un ayuntamiento en una campaña, en un día y una hora hábil, laboralmente hablando. Cuando se solicita informe al ayuntamiento, a recursos humanos, pues la verdad la respuesta es de que tenía vacaciones y pues se anula ahí esa conducta, digo que está prohibida porque pues es un servidor público, pero generalmente así excusan esa participación en horas hábiles. Diciendo o justificando que estaba de vacaciones ese servidor público. No sé ahí si habría manera, ¿no? O qué piensa usted, o cómo se podría evitar ese tipo de conductas, porque son muy frecuentes a nivel municipal. A la hora de solicitar un informe, se justifique de que tenía vacaciones el servidor público, aunque pues inicialmente no era así, pero pues a la hora del informe hacen el oficio, elaboran todos los documentos que se deben de elaborar para justificar que efectivamente el servidor había solicitado unas vacaciones y se le habían autorizado. Bueno, gracias Mayra por tu participación, ahí sí hay que revisar muy bien, sobre todo ha señalado el Tribunal Electoral, hay que solicitarle esa información a su superior jerárquico, a su jefe, en pocas palabras, y que nos diga, a ver, enséñanos el oficio donde se le otorgó esas vacaciones y tiene que ser un oficio, obviamente antes de que se haya presentado en esa campaña, no posteriormente. No se le puede otorgar vacaciones a un funcionario, una funcionaria, después de que tomó las vacaciones, ¿verdad? Sino debe ser antes, debe de acreditarse con un oficio que efectivamente se le concedió un periodo de vacaciones y que está dentro de la ley de acuerdo a esa entidad federativa
y de acuerdo a ese municipio, es decir, que tenía derecho en ese tiempo a esas vacaciones. Esos oficios se tienen que acreditar, pero obviamente antes se tiene que expedir ese oficio de vacaciones antes de que se advierta que ese funcionario estaba en un periodo de campaña. Lo mismo sucede y se han dado muchos casos. Ahí hay que ver siempre cada caso concreto en la queja que se presente. También muchas veces dicen es que pedí licencia este día. Ah, bueno, pues hay que ver si pediste licencia, si efectivamente se te concedió la licencia para no acudir a trabajar ese día y si la ley permite que se conceda licencia y cuál fue la causa para conceder licencia a esa persona y si se le pagó o no se le pagó, etcétera. Hay que hacer toda la investigación porque sí se da muy seguido que dice el servidor público, es que pedí licencia, por eso estoy en la campaña, ya sé que es un día hábil, pero pedí licencia. Bueno, hay que ver si se debe, si se pidió licencia, si está autorizada y sobre todo si la ley permite que se pide licencia y cuál fue la justificación para pedir licencia y no acudir a trabajar en ese tiempo. Luego van a ver también en este diplomado otros asuntos muy interesantes que son, por ejemplo, una cosa es servidor público, como ya vimos, dentro de un municipio o dentro del gobierno del estado, por ejemplo, hasta los más importantes que son la presidenta, el presidente municipal, la gobernadora, el gobernador, ese es un tratamiento que se tiene que dar. Pero otro muy distinto es, por ejemplo, si soy legislador o legisladora, ¿eh? Porque el tribunal ha emitido criterios que dice el tratamiento es distinto a un legislador que a un servidor público dentro de un municipio o dentro de un estado o en el orden federal. El legislador, fíjense, sí ha dicho en las últimas criterios del tribunal es el legislador o la legisladora sí puede acudir a un evento de campaña en día hábil, pero si no está, por ejemplo, si el diputado o la diputada no está en una sesión o no es periodo de sesiones y lo están convocando a sesión. Dice el criterio del tribunal, primero tienes que atender tus responsabilidades como legislador o legisladora, pero después puedes acudir a una campaña, sea día hábil o inhábil, porque se trata de un legislador y dentro de las funciones de los legisladores, pues está en un momento dado participar en los procesos electorales, en las campañas de las candidaturas. Entonces ya lo van a ver después, nada más les estoy dejando ahí algunos temas para que les llame la atención, pues este diplomado, pero sí hay criterios muy importantes donde dicen, si eres legislador, el tratamiento es distinto a que si eres presidente municipal. Tus funciones de legislador son distintas a las de un presidente municipal, pero claro, como legislador, primero te tienes que atender tus actividades como legislador o legisladora y ya podrás atender tus actividades dentro de un partido político. Inclusive puedo ser legislador y presidente de un partido. Son otros temas, ¿no? O secretario general de mi partido, o lo que sea. Al mismo tiempo soy legislador y al mismo tiempo trabajo dentro de mi partido político. Pero sí dice el tribunal claramente, primero tienes que atender las actividades legislativas y luego tendrás que atender algunas otras actividades. Pero ojo, sí insisto, ya lo van a ver después y si no lo van a ver conmigo porque yo voy a terminar con este diplomado, con algunas sesiones, con algunos casos como este que les estoy platicando. Ya en las próximas sesiones que vean conmigo, cuando sean las últimas sesiones del diplomado, vamos a ver ya algunos casos concretos, algunas sentencias del tribunal y cómo ha interpretado el tribunal algunos temas muy interesantes como este de los legisladores, etcétera, ¿no? Porque poco a poco han ido evolucionando los criterios del Tribunal Electoral y también el Tribunal Electoral, ya lo vamos a ver después, también ha señalado que el procedimiento especial sancionador también es un procedimiento para en muchos casos restaurar algunos derechos humanos que se pueden estimar vulnerados. Ya lo van a ver también y lo veremos posteriormente. Por ejemplo, a los periodistas también se les da un trato especial porque la libertad de expresión y el derecho a la información para los periodistas es un tema muy importante. Entonces los periodistas casi, ya lo vamos a ver posteriormente, se pueden pronunciar sobre cualquier tema durante un proceso electoral, porque son periodistas y su labor como periodistas pues es la libertad de expresión y el derecho a la información. Como periodistas tienen que informarnos a nosotros todo lo que sucede en un proceso electoral.
Ya vamos a ver después esas jurisprudencias y esas tesis que hablan de los periodistas, que hablan de los legisladores, que hablan si eres gobernador, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, etcétera. También vamos a ver algunos asuntos de las redes sociales. Es decir, ahorita estamos empezando con el PES, la competencia del PES y quién lo resuelve, pero van a ver que poco a poco con mis compañeras, mis compañeros y finalmente creo que yo voy a terminar con las últimas 2 sesiones en este diplomado. Vamos a ir viendo muchos casos, muchos ejemplos y mucha jurisprudencia. Y acuérdense que cuando hablemos de jurisprudencia, pues es obligatoria para todas las autoridades. Sí, adelante, Roberto, te escuchamos. Adelante, Roberto, Eh, gracias. eh, lo que pasa para comentar lo de los días y horas hábiles. En, aquí en el estado de Yucatán, en el proceso de 2018, tuvimos un procedimiento, una queja iniciada por un partido político contra el entonces gobernador del estado, en donde no recuerdo si era cierre de campaña o en un evento de campaña masiva del partido político en ese entonces en el poder, pues acudió el gobernador, eh, pues vaya a hacer pues, campaña, ¿no? De hecho, fue uniformado prácticamente con los colores de su partido, con los logotipos, eh, dio- emitió su mensaje, eh, vaya, hizo proselitismo, vaya, hizo todo lo relativo a un acto de campaña, ¿no? Y pues se tuvo una queja por parte de otro partido político precisamente por los días y horas hábiles. Eh, en los requerimientos de investigación, eh, la respuesta del Ejecutivo fue que para ellos los días hábiles eran de 9 de la mañana a 6 de la tarde y que pues bueno, en este caso el gobernador, eh, pues cuando emitió esas actividades era fuera de horario de labores, ¿no? Entonces, pues al hacer eso, pues él está en su derecho como ciudadano y como militante del partido político de hacer ¿cómo se llama? Pues ese proselitismo, ¿no? Eh, Finalmente, cuando se fue al tribunal, pues el tribunal, pues emitió, el tribunal local, hablo, ¿no? Hablo del tribunal local, emitió la sentencia, pues dándole la razón al Ejecutivo, ¿no? Porque pues habían avisado precisamente de esos días y horas hábiles, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando vino el recurso, el medio de impugnación, pues, como se presentó a destiempo, pues no se pudo combatir la situación en concreto, ¿no? Pero pues, sería interesante esa situación por lo de las 10 y horas hábiles, ¿no? Entonces, pues no sé su opinión al respecto, gracias. Un momento, por favor.
Unos minutos, por favor, se le fue el internet.
Unos minutos más, por favor.
Buenos días. Un segundo más, ¿eh? Se le fue la luz al profesor Darío Mora y va a intentar conectarse de su celular. Un segundo, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí, ya, bien.
Miren, sí, es que se fue la luz aquí en toda mi colonia y se fue el internet y ya tenemos así toda la noche. Una disculpa por el tema, simplemente para cerrar, quiero decirles que, bueno, estábamos viendo este tema de el procedimiento especial sancionador de la sala especializada. Por ahí estaba participando Roberto. No sé si quieras seguir con la participación, Roberto. Adelante, te Sí, escuchamos, bueno, Roberto. lo único que comentaba, sí, no sé hasta dónde escuchó, pero básicamente lo que pues yo comentaba era de que en el proceso de 2018 aquí en el estado de Yucatán hubo un procedimiento que se ¿Sí inició contra escuchan el a gobernador del Roberto? estado. Ok. ¿Sí? Bueno, lo que comentaba era que pues el gobernador del estado en turno, pues básicamente fue un evento proselitista, pues vestido con los colores de su partido, los logotipos del partido, y pues los mensajes eran básicamente proselitistas, ¿no? Un partido político eh, interpuso una queja en procedimiento especial sancionador por parte de uso indebido de recursos públicos, y entre eh, en las investigaciones que hicimos aquí en la autoridad instructora, pues básicamente cuando preguntamos por lo de por el horario laboral, pues nos comentaron que el horario del gobernador era de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y después de ese horario, pues el gobernador actuaba como ciudadano y por lo tanto, y como militante también, y podía hacer ese tipo de actos, ¿no? Cuando va al tribunal, la queja, pues el tribunal confirma, o sea, diciendo de que efectivamente como acreditaron que el horario laboral es de 9 a 6, pues no había tal, tal falta. Y pues después cuando se controvertió en su medio de impugnación hacia la sala superior, pues pues como estaba fuera de tiempo, pues ya detectaron el procedimiento. Entonces ahí se argumentó que, al menos por el tribunal local, que el horario laboral que dijo el ejecutivo, pues era de 9 a 6. Entonces ahí era el comentario para, pues no sé qué opinaba de esta situación, ¿no? Es Sí, todo, maestro. muchas gracias, Roberto, por tu participación. Todos estos temas los vamos a seguir viendo en diferentes sesiones. El día de hoy la sesión, lo más importante era la competencia, entonces sí, insisto con este tema, la competencia le corresponde pues ahora a la sala especializada en primera instancia y como señalaba por ahí el compañero, el dictado de las medidas cautelares es un tema muy importante que actualmente primero lo realiza en los procedimientos especiales sancionadores, primero lo realiza el Instituto Nacional Electoral y contra esas medidas cautelares podemos irnos a la sala superior. Acuérdense que al principio de la sesión les platicaba que se decía en los tratados internacionales, debe haber dos instancias. Entonces, si va a ser el Tribunal Electoral la única autoridad que resuelva estos asuntos sancionadores, bueno, entonces el Tribunal Electoral va a tener que tener dos instancias. Por lo tanto, la primera instancia es la sala especializada y ahora la segunda instancia va a ser la sala superior. Entonces, todos los procedimientos especiales sancionadores que resuelva la sala especializada en primera instancia pueden ser revisados en una segunda instancia por la sala superior. Pero ojo, tratándose de medidas cautelares, cuando se dicten o se impongan medidas cautelares por parte del INE, contra esas medidas cautelares, o si el INE no impone medidas cautelares y no estamos de acuerdo, nos vamos, ojo, directamente a la sala superior. Era la preocupación que tenía el compañero que nos decía, oye, ¿por qué no resuelve de entrada directamente el Tribunal Electoral? Habrá que revisar ese tema, pero ahorita como está el sistema es que contra las medidas cautelares o a favor de las medidas cautelares, si no las dicta el INE, entonces no vamos a pasar por la especializada.
nos vamos directamente a la sala superior para que inmediatamente la sala superior resuelva ese tema de medidas cautelares. Ahí se nos saltamos la primera instancia del tribunal, que es la sala especializada, y nos vamos directamente a la sala superior. Otra excepción, cuando se admite o no la queja. El INE tiene facultades para admitir o no admitir la queja. Si no la admite, entonces no impugnamos esa resolución del INE ante la sala especializada. Nos vamos también directamente a la sala superior. Entonces hay que distinguir estos dos casos. Esas son las dos únicas resoluciones que puede resolver directamente el INE, que no lo hace el tribunal, sino lo hace el INE. El INE resuelve sobre medidas cautelares y el INE también resuelve sobre admitir o no la demanda. Contra esas resoluciones del INE, ojo, nos saltamos a la sala especializada y nos vamos directamente a la sala superior porque son asuntos urgentes. Imagínense, es muy importante saber si se admitió o no nuestra denuncia. Si no se admitió, pues nos vamos inmediatamente a la sala superior. O si se dictaron o no se dictaron medidas cautelares. Si no estamos de acuerdo con esa resolución del INE, también nos vamos directamente a la sala superior. Pero ojo, entonces tenemos tres instancias. Primero la denuncia llega al INE, el INE dicta medidas cautelares o no, el INE admite o no la demanda, la denuncia. Si el INE admite la denuncia, entonces se realiza toda la investigación, se integra el expediente y el expediente se manda a la sala especializada. La sala especializada resuelve esa denuncia y ojo, contra la sentencia de la sala especializada, cuando resuelva esa denuncia, nos podemos ir a la sala superior. Así está actualmente el procedimiento. Primero INE, luego sala especializada y luego sala superior, pero las resoluciones definitivas las tiene primero la sala especializada y luego la sala superior. Pero vean cómo no se quedó sin atribuciones en las quejas el INE. El INE hace toda la investigación, pero también el INE resuelve dos cosas, que eso es muy importante. El INE resuelve si se admite o no la queja en primera instancia y el INE resuelve si se dictan o no se dictan medidas cautelares. Ya en las próximas sesiones y en las dos que yo concluya este diplomado, vamos a ver ya estos temas de los servidores públicos. Hay bastantes criterios nuevos de la sala superior y también vamos a ver estos temas de las legisladoras y los legisladores donde se les debe dar otro trato distinto. Por ejemplo, tampoco le podemos decir a una legisladora, oye, no hables de temas electorales durante el proceso electoral, porque la legisladora o el legislador va a decir, es que mi función como legisladora y legislador es discutir cualquier tema. Y entonces en un proceso electoral no me pueden restringir mi función de legisladora o legislador. Entonces vamos a ver hasta dónde puede pronunciarse una legisladora o un legislador durante un proceso electoral en ejercicio de sus funciones, que no es lo mismo, insisto, que un funcionario en el orden municipal, en el orden estatal o en el orden federal. Y tampoco es lo mismo que un funcionario de alto rango. Todos estos temas los distingue la sala superior. Si soy gobernadora o gobernador, pues tengo que cuidarme muchísimo más sobre estos temas de propaganda política, de libertad de expresión, de recursos públicos. Si nada más soy un servidor público, pues como señalaba por ahí la compañera, si nada más soy un servidor público, tengo que revisar solamente el tema de días y horas inhábiles. Si soy un servidor público, ojo, es que los servidores públicos, los parlamentarios, cualquier funcionario, el gobernador, la gobernadora, el presidente, pues también tienen derechos fundamentales, también tienen libertad de expresión, los periodistas tienen derecho a la información, ¿no? Todos estos temas los vamos a ir revisando en las siguientes sesiones y bueno, afortunadamente conmigo van a concluir este diplomado, entonces yo les voy a hacer llegar en las últimas dos sesiones la presentación que estábamos viendo el día de hoy y obviamente la presentación que vamos a ver en las últimas dos sesiones, donde les digo, conmigo van a ver ya temas muy concretos, sentencias muy concretas, jurisprudencia muy concreta del 2019, 2020,
2021 vamos a revisar algunos otros temas en las últimas 2 sesiones. Y bueno, por lo pronto, pues les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Les pido una disculpa, pero no es cosa de mi casa, es cosa de toda la colonia. Su casa está aquí en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Se nos fue la luz a toda la colonia, se nos fue el internet, todavía no lo restablecemos. Entonces estoy aquí desde mi celular, pero bueno, les agradezco a todos y a todas mucho su atención, que me hayan esperado para volverme a conectar con ustedes. Y ojo, como les dije ayer, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes, no solamente en este diplomado, sino en cualquier tema relacionado con la materia electoral o relacionado con la escuela judicial. Ahí estoy a sus órdenes. No me despido porque nos vamos a ver en las últimas 2 sesiones, pero bueno, por lo pronto que tengan un excelente fin de semana y nos vemos para seguir comentando algunas sentencias, algunos criterios sobre este procedimiento especial sancionador, las últimas 2 sesiones de este diplomado. Por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco mucho a todas y a todos su atención, y también le agradezco mucho al ingeniero Hernández, que le dio seguimiento a esta sesión y que me está apoyando para estar conectados aquí vía celular, a mi compañero el ingeniero de la Escuela Judicial Electoral. Insisto, gracias a todas y todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en las últimas 2 sesiones, y yo me comprometo a enviarles la presentación de este día y de ayer y de las últimas 2 sesiones en las última sesión que tengamos conmigo. Ahí yo les mando las 2 presentaciones. Simplemente me escriben a mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar la presentación. Si quieren la de la clase de hoy y mañana, de una vez me pueden escribir a mi correo electrónico, y en cuanto tenga internet yo les contesto con todo gusto mandándoles la presentación. Bueno, por lo pronto pues les agradezco mucho, que tengan un excelente, ya podemos hablar de fin de semana, y nos vemos en las últimas 2 sesiones. Cuídense mucho, hasta luego, que estén muy Igual, bien. muchas gracias. Un Nos abrazo vemos. para Muchas todos. gracias.